Estamos avanzando en las lecturas en el libro de Romanos. Y el libro de Romanos pues es una carta muy importante y yo creo que todos tenemos que leerla. Pues debemos leer toda la Biblia, ¿cierto? Pero el libro de Romanos particularmente tiene verdades que son esenciales para nuestra vida. Son como el ancla para nuestra fe. Así que es una carta sumamente importante de leerla y de meditarla. Nosotros con mi esposa estamos leyendo y hemos notado que como que cada verso en el libro de Romanos, en esta carta de Romanos, tiene un contenido tan amplio, ¿cierto? Como que uno pudiese de cada verso extractar y sacar más y más. Esa es la belleza y la riqueza de la palabra del Señor. Quiero invitarlos entonces a que abran por favor sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es un capítulo, digamos, amado y bueno, especialmente por ese verso 28 que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que han sido llamados o a los que aman al Señor. Y ese es un verso como insignia, ¿cierto?, de los cristianos. Pero bueno, no vamos a hablar de ese texto hoy. Vamos a hablar del versículo 18 hasta el verso 25. Romanos 8 del 18 hasta el 25. Y vamos a leer la palabra del Señor que dice así: de hecho, dice Pablo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda esta firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra y queremos pedirte de manera muy especial, Señor, que cuando hoy nos acercamos a un texto como este, tú nos ayudes a ver la belleza del futuro y que nos ayudes a caminar en este presente con la mente puesta en lo que ha de venir, Señor. Enciende en cada uno de nosotros la esperanza que solo proviene de parte tuya, que no proviene de otro ni de otros, sino esa esperanza, Padre, de la cual tu palabra nos dice es segura, es inamovible, Señor, y permanece con fidelidad para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les hago esta pregunta. ¿Tú te ves como alguien que camina hacia un futuro glorioso? Piensa eso por un momento, con detenimiento. ¿Tú te ves como alguien que camina hacia un futuro glorioso? Imagínate tu vida, el cuadro de tu vida, porque sabemos que esta vida, como la palabra dice, es pasajera, pero ¿tú te ves como yendo hacia algún lugar? ¿O tú más bien ves que solamente lo que sucede aquí, que eso es todo? Piensa en eso. Ahora, esta otra pregunta. Si a la pregunta anterior tú dices sí, que eso es una pregunta muy importante, entonces, ¿cuáles son las implicaciones para ti ir en esa dirección? Si tú dices, sí, yo voy hacia un futuro glorioso, ¿qué implicaciones tiene para ti entonces ir en esa dirección? Bueno, este pasaje que acabamos de leer precisamente nos habla de eso y nos muestra una realidad que yo creo que cuando la escuchamos, todos aquellos que amamos a Dios debería estremecernos el corazón y debería movernos hacia algo.
Pero yo quiero mostrarles, como he titulado esta enseñanza hoy, de camino a la gloria, porque es lo que Pablo está mostrando. Vamos hacia un lugar, aguardamos algo en nuestra vida. Y quiero mostrarte tres cositas que nos habla este pasaje en torno a esto de ir, ¿cierto? Como de andar hacia algo, hacia un lugar, hacia un futuro. Y estas son las tres palabras. La primera es el sufrimiento. Sufrimiento. Ahora, miren ustedes conmigo, por favor, el verso 18, cómo arranca este pasaje. Pablo dice que, de hecho, él considera que nada se comparan y mire esa frase, sufrimientos actuales. Sufrimientos actuales. Es como que Pablo de alguna manera nos quiere mostrar como un cuadro completo de la historia. Y en ese cuadro completo que Pablo nos ilustra, nos deja ver que nosotros estamos aquí en medio de un mundo que está caído y que experimenta los efectos del pecado. Y es interesante que Pablo hace mención aquí como de dos personajes. El primero que él le da como personifica, porque habla de la creación. Pablo dice, aquí está la creación, y llama a la creación, ¿cierto? Como que le da nombre y le da una imagen, lo pone en términos de persona. Y Pablo dice, miren, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió. Y aquel que la sometió es Dios mismo. Dios mismo sometió a la creación a esa condición, a esa situación. Y lo hizo por causa del pecado, por causa de la maldad. Pero mira que Pablo menciona esta palabra que es muy interesante. La menciona 3 veces, bueno, hasta el versículo 27, pero él usa esta palabra gemir. Él dice que la creación gime y gime con dolores de parto. Yo creo que todas las damas o mujeres que están aquí que han tenido hijos pueden entender mejor esta imagen que Pablo trae. Ahora, también hay muchos que no hemos tenido hijos y no hemos estado embarazados, pero hemos estado quizá al lado de alguien o hemos visto a una mujer en embarazo, ¿cierto? Y vemos los efectos de ese embarazo en ella. Ese dolor que se convierte como en un gemido, ¿cierto? Que es como un dolor que dice, que muestra como una expresión audible de dolor, de angustia físico, emocional, espiritual. Es decir, este dolor que muestra que algo está sucediendo, algo está pasando. Hay como cierto desespero dentro de sí. Esos son los gemidos. Y cuando dice la palabra que la creación misma gime de esa manera, debemos pensar o ir bien hacia el principio de la historia, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó. Miren lo que Dios le dijo a Adán en aquel entonces, cuando lo llamó a su presencia para rendir cuentas. Miren lo que Dios le dijo a Adán. Le dijo, por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Esa es la realidad de nuestro entorno. La naturaleza misma, la creación misma, la naturaleza, los animales, el ambiente, el clima, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, dice Pablo, dice la Escritura que gime, muestra dolor dentro de sí. Y yo creo que una mirada rápida a nuestro alrededor nos podrá dejar ver que así es, ¿cierto? El desorden climático que hay, la escasez de los recursos, que se habla de que el agua se agota, ¿verdad? Los recursos escasean, el desequilibrio en muchos ecosistemas, muestra la realidad de que nuestro planeta, nuestra naturaleza, la creación de Dios gime con dolores. Y eso es así, hermanos, porque el pecado es serio y trajo consecuencias fatales. Eso nos habla mucho de la seriedad del pecado, cómo Dios trajo esta consecuencia por el pecado. Pero no solamente la creación gime,
sino que también dice Pablo que nosotros gemimos junto con la creación. Tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes de Dios, también gemimos. También tú y yo estamos en medio de esta frase que Pablo dice: consideren o comparen los sufrimientos actuales, de que tú y yo también pasamos por sufrimientos, por luchas, por necesidades, por situaciones adversas, ¿verdad? Y esto es, digamos, una mirada a nuestra vida, puede dejar ver esa realidad en nosotros. Y más quizá en el último tiempo, quizá en este año y medio que ha transcurrido, donde nos ha golpeado con tanta fuerza diferentes circunstancias que quizá muchos de nosotros nunca habíamos pasado o habíamos escuchado, pero que nos deja ver la fragilidad y la realidad de nuestra vida, que nosotros gemimos por lo que pasa. Y yo creo que todos hemos sentido en los últimos tiempos este sentimiento como de dolor, ¿no le parece? Como de angustia en un sentido, como de ver que las cosas no están bien y gemimos por eso. Y no solamente por lo que vemos en otros, sino también en lo que nosotros vivimos, por el sufrimiento que acarreamos, por la situación que atravesamos, por las luchas que nos agobian, que parece que se colocan sobre nuestros hombros y es un peso muy fuerte. Y vivimos como gimiendo, como con dolores de parto. Gime nuestra vida, gime. También por la condición en la que estamos, por nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, luchamos con situaciones que rogamos al Señor que quite de nuestra vida? Y quizá luchamos con un pecado, con una tentación. Y tantas veces llegamos al punto de decir, como de sentirnos hastiados de eso y gemimos en el corazón, anhelando que algo sucede. ¿Saben? Una de las más grandes mentiras y que le ha hecho daño al cristianismo es aquella que ha dicho que toda la vida cristiana es como un tapete rojo por donde tú caminas y que al lado de eso hay un jardín de flores. Esa es de las mentiras más grandes que le ha hecho daño a nuestro cristianismo, a la fe. ¿Saben por qué? Por una simple razón: porque Dios no prometió eso en su palabra. De hecho, Pablo afirma el sufrimiento, las marcas en su cuerpo. Allá en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, capítulo 11, luego pueden ustedes leerlo, Pablo enumera y le cuenta a los corintios las cicatrices que trae. Pablo dice: miren, yo he sufrido cárceles, he sufrido persecución, he sufrido hambre, he sufrido escasez, calumnias. Es decir, Pablo está diciendo: miren, yo he tenido que vivir todas estas cosas por causa del evangelio. Y una mirada, digamos, así, muy superficial a la Escritura nos deja ver esa realidad. Ustedes, por ejemplo, recordarán el Salmo 23, uno de los salmos más amados por nosotros. El Señor es mi pastor. Ahora, en el corazón de ese salmo hay una frase muy importante. El salmista dice: cuando pase por el valle de sombra de muerte. Miren que el salmista no dice si de pronto alguna vez. ¿Notan eso? Él dice cuando pasen, él afirma que va a ser realidad. Jesús dijo: en este mundo ustedes afrontarán aflicciones, pero anímense, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y también la carta de Santiago nos dice que tú y yo atravesaremos diversas pruebas. Esa es la realidad nuestra. Los sufrimientos actuales, el gemir, la creación gime. Tú y yo gemimos por causa de los efectos del pecado, por causa del sufrimiento que tenemos que vivir. Ahora, ante eso tenemos que hacer una aclaración y decir lo siguiente. Miren, los creyentes sufrimos diferente a aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo. Porque si bien son iguales en el sentido de que nos ataca lo mismo, por ejemplo este virus que ha tocado a toda la humanidad, igual a que cuando tú y yo salimos a la calle, por ejemplo, y vamos a tomar el metro o salimos a hacer algo, estamos expuestos a los mismos peligros que cualquier persona. Pero es distinto en un sentido. Es distinto en el sentido de la esperanza. Eso lo cambia todo. Y se traduce en la forma en que tú y yo afrontamos las situaciones y los sufrimientos. Porque, hermanos, así como Dios maldijo la tierra por causa del pecado, también desde ese mismo momento Dios iluminó a la humanidad con la promesa de una esperanza. Y eso es hermoso, eso es un regalo, un privilegio que Dios nos da.
Así que no es algo que viene por nosotros, sino que viene porque Dios dice que Él va a restaurar todas las cosas, a nosotros y también a la creación. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la promesa. Hay unos sufrimientos, ¿verdad? Cuando hablamos de camino a la gloria, pero aquí hay unos sufrimientos. Paradójico eso. Pero hay una promesa también, que en este texto ustedes pueden notar cómo se repite esta idea, la gloria futura. La gloria que la creación aguarda y que la creación espera ver primero en los hijos de Dios para luego recibirla. Pablo dice que esta es la esperanza firme que tenemos, que además nosotros aguardamos esta adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, y que en esa verdad, en esa promesa es que tú y yo fuimos salvados, en esa verdad. ¿Saben? Este texto de Romanos capítulo 8, verso 18 en adelante, es una de esas porciones bíblicas que aseguran un futuro para ti y para mí, un futuro glorioso. Porque Pablo aquí está mostrando esto de la revelación. Y uno mira este texto y piensa, ¿qué tiene que ver este tema de que la creación espera que los hijos de Dios sean liberados? Bien, pues cuando Dios trajo las consecuencias sobre la creación por nuestro pecado, Dios también ligó la restauración de la creación a la redención nuestra. Por eso el planteamiento de Pablo es como que la creación nos está mirando a nosotros. Como que Pablo personifica la creación y la creación está mirando a nuestras vidas y está esperando en qué momento tú y yo somos redimidos, porque le va a indicar a la creación que en ese momento también ella ha de ser redimida. Tú y yo veremos ese día de redención. Esa es una promesa que nos da Dios. El día en que el Señor nos lleve a su gloria. El día en que el Señor transforme nuestras vidas. Estas vidas sujetas al sufrimiento y sujetas al pecado serán transformadas y serán llevadas a su gloria. Esta idea que hay aquí como de aguardar es como esta idea, miren. Literalmente la idea es esa palabra que Pablo usa allí de aguardar, es como la idea de que es como cuando alguien se pone sobre las puntas de sus pies y comienza a mirar como hacia el horizonte, y la idea es que fija sus ojos sobre algo, coloca su mirada allí y está mirando ese punto fijo porque allí viene algo y tiene la expectativa de que comience a alumbrarse a sus ojos. Esta es la idea que Pablo transmite aquí, esta idea de aguardar, de esperar. Y tú y yo tenemos esa seguridad porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Dios dijo, yo les aseguro esta promesa. Y una evidencia de esa promesa de Dios es que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Por eso Pablo dice aquí que tú y yo tenemos las primicias en el versículo 23. Es decir, Dios te ha colocado a ti ya parte de lo que Dios está haciendo y te está asegurando a esa promesa. Te está diciendo que ese es para ti. En otro sentido, es como los teólogos han llamado a este pensamiento de Pablo. Esto del ya, pero todavía no. Porque Pablo aquí dice que un día serán redimidos nuestros cuerpos, pero Pablo también ha mencionado en otras partes que ya hemos sido redimidos. Ya, pero todavía no. Como que lo tenemos ya en nuestras manos, pero a la vez falta algo, ¿cierto? Es como cuando... No sé cuántos de ustedes han comprado apartamentos sobre planos o han escuchado ustedes que muchas familias compran apartamentos sobre planos, ¿sí? Entonces ahí está el plano y las personas van y miran eso y lo compran. Y entonces deben esperar un tiempo, ¿cierto? 2 años o 3 años. Y esa persona que compra ese apartamento, en los papeles dice que ese apartamento ya es ¿de quién? De esa persona, es suyo. Es más, esa persona puede ir y mirarlo, ¿cierto? Y va en un mes y ve que hay trabajadores y que hay maquinaria. Y están excavando y luego va al otro mes y ya encuentra que hay bases. Y va a los siguientes 2 meses y ve que ya hay un piso y luego que hay 2 y luego que hay 3. Ahora, miren eso. Esta persona que compró ese apartamento sabe que eso ya es suyo. Y él puede ir y verlo, pero todavía no está habitando dentro de él.
Hay una expectativa porque llegue ese día, hay una expectativa porque llegue ese momento. Es eso lo que el Señor nos dice. Y quiero leerles este texto que está en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. El apóstol Juan, el último de los apóstoles, se quedó para ver esta revelación, tuvo esa visión, como cuando tú vas y ves el proyecto y ves que está construyéndose. Y Dios le permitió a Juan ver esto para que lo escribiera y para que tú y yo también pudiésemos ver. Mira lo que dijo Juan. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Verso 4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hermanos, miren, Dios por su gracia, solo por su gracia, nos ha dejado ver a ti y a mí el final de la película. Y es como que Dios ha pintado todo el cuadro para que tú y yo tengamos una perspectiva completa, para que tú y yo tengamos una imagen completa de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. Ese es un regalo de Dios. Sus promesas son como la luz en el horizonte que se divisa a lo lejos, pero que tú sabes que se está encendiendo esa luz y que tú aguardas por eso. Es como que estamos gimiendo en este momento, pero como Juan dijo: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejante a Él. Ahora miren esta frase, por favor. A veces yo estaba leyendo este texto y pensé en eso. Aquí dice: seremos semejante a Él. Piensa en eso, porque lo veremos tal como Él es. Esta es la promesa que Pablo dice: ustedes han sido salvados en esta, o fuimos salvados en esta esperanza. El propósito de Pablo aquí en este pasaje es darte seguridad a ti, hermano, de este plan de redención de Dios. Para nuestra mente es como algo tan grande y nuestra mente es tan finita para comprender estas verdades, pero gracias al Espíritu Santo que está en nosotros podemos tú y yo creer y recibir estas verdades para nuestra fe. Ahora miren lo siguiente, por favor. Hemos hablado de dos cosas en este camino hacia la gloria. Hemos hablado de los sufrimientos y hemos hablado de la promesa. Pero noten ustedes que estas son dos palabras que están un poco como en tensión, ¿cierto? Porque uno piensa en esto: hay una gloria futura que nos aguarda, que nos espera cuando tú y yo seamos renovados y transformados y este mundo sea transformado. Pero a la vez, Pablo dice, pero hay un gemir ahora, ¿cierto? Hay un dolor que tú y yo vivimos en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo concilia esas dos verdades? ¿Cómo tú y yo vivimos esas dos verdades en nuestra vida? Porque si hay algo cierto es que tú y yo tenemos que convivir con esa verdad. Sufrimientos y promesa de gloria. Eso va a estar con nosotros, hermanos, todos los días de nuestra vida. Y tú y yo tenemos que luchar con esa tensión, o tú y yo tenemos que vivir con esa tensión permanente. Ahora, lo interesante es que Pablo dice acá, en el versículo 24 y verso 25, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? ¿Tú esperas lo que ya tienes? No, ¿cierto? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. ¿Tú has tenido que esperar algo? ¿Has tenido que esperar algo? Por ejemplo, ¿quiénes han esperado una cita médica, por ejemplo? En esta época en la que se hace más difícil, ¿verdad?, las citas médicas. Y uno espera que suene ese teléfono porque va a llamar el especialista o van a llamar para darte la cita. ¿Quién ha esperado, por ejemplo, para una opción de trabajo? Y tú esperas que suene ese teléfono para que hayan buenas noticias. Algunos han esperado su boda
Hace poco estuvimos en una boda y los hermanos habían esperado esta boda. Ayer tuve la oportunidad de estar en otra boda y es el mismo sentir. Habían esperado tiempo por esa boda. ¿Has esperado por algo? Ahora miren, cuando pensamos en esto de esperar la gloria futura, generalmente hay dos errores. Hay dos errores. Uno, el primero es como esperar con la mirada puesta aquí y en el ahora. Es decir, como que tú tienes tu mirada puesta aquí, en este momento, en tus situaciones, en la realidad, y no estás mirando lo que viene adelante. Estás desconectado del futuro. Tú estás solamente pensando aquí en lo que está pasando y tu mente, tu corazón está desconectado completamente de lo que Dios ha dicho y de sus promesas. Eso es como cuando el equipo favorito de uno va perdiendo. No pensemos en equipos para no entrar pero pensemos en un equipo que nos cobije a todos, en nuestra selección Colombia. Creo que en estos días va a haber fútbol nuevamente, ¿cierto? Pero piensa en esto. Cuando el partido está perdido y nuestra selección está jugando y está perdiendo. ¿Cuál fue la última goleada que a nuestra selección le hicieron? Yo no sé, contra Ecuador creo, si no me equivoco, ¿cierto? 5-0, 4-0. Pero, ¿cuánto? Ah, mira, Jonathan está muy pendiente aquí de las noticias deportivas. 6-1. Y uno está ahí en el partido, minuto 40, y ¿cuál es la sensación de uno como hincha? ¿Cuál es la sensación que hay de nosotros? Bueno, espero que a todos les guste el fútbol, ¿no? Perdónenme los que no. Pero ¿qué sensación hay? No hay como una sensación de que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Como de aburrimiento, como que uno está esperando que se acabe esto, ¿cierto? Como que ya se acabe esto y no más. Como que no hay nada más que hacer, no hay nada más, como que se apague esto, que llegue el minuto final y aquí no hay nada más que hacer. Muchos vivimos así. Puesta la mirada aquí ahora, como que ya no nos espera nada más, como que simplemente es este juego de mi vida, o sea, es aquí, esto que se está jugando en mi vida, no sé, los años que tengo y los que voy a vivir, es aquí ahora, no más, desconectados completamente del futuro. Pero otro de los errores es ignorar el presente, es que simplemente pensamos que yo ya estoy allá y entonces no me interesa nada lo que pasa aquí en el presente y no me interesa si trabajo, si aporto algo para la sociedad, no me interesa nada de eso porque mi mente está allá adelante. Es quizás como cuando tú y yo estamos esperando en una fila, ahora que se ha vuelto, pues, o se está volviendo como de moda las filas para la vacuna. Y entonces uno está ahí en la fila para la vacuna y uno no le interesa ni quién está adelante ni quién está atrás. ¿Qué le interesa a uno? Llegar al punto, ¿cierto? Llegar hasta el momento donde pueda yo recibir ese beneficio o lo que estoy reclamando o por lo que estoy haciendo la fila. Pero como que estoy aquí en esta fila y solamente me interesa lo que pase allá adelante. Esto que está pasando aquí no me importa. Y ese es otro de los errores. Pablo nos muestra claramente cuál es la manera en que tú y yo debemos esperar. Está esta tensión de los sufrimientos y está esta tensión con la gloria futura que viene. Y la imagen que Pablo usa es la imagen del embarazo. Y quiero volver a traer para ustedes, por favor, esta imagen, porque es fascinante, es increíble como nos ilumina, ¿verdad? De cuando una mujer está en embarazo. Saben, yo tuve la oportunidad de estar en el embarazo, en el parto de mi primer hijo. Y bueno, está ahí, está el momento, mi esposa está ahí en la camilla, están los doctores, las enfermeras y yo estoy aquí al lado de ella. Yo recuerdo que ella me tomó la mano y yo recuerdo que me apretaba durísimo la mano y uno pues como esposo está ahí como impotente, ¿cierto? Uno no sabe qué hacer, no puede decir nada, uno simplemente está ahí como haciendo acto de presencia, pero uno puede notar los dolores tan fuertes que hay y ella estaba como soportando eso en su cuerpo y yo podía ver en su rostro el dolor que venía. Y ustedes, mamás, recuerden ese momento de sus partos, las que han tenido hijos, o los que han estado también, han tenido la dicha de estar al lado de esposas o mujeres que han tenido. Y ahí está el dolor, ahí está el dolor. Pero saben, mientras yo miraba a mi esposa con este dolor y me apretaba la mano, a la misma vez yo estaba mirando y esperaba en qué momento yo escuchaba un llanto y como era la primera vez, pues yo esperaba cómo era eso de que un bebé llorara cuando naciera. Entonces yo estaba con el dolor y veía el dolor de mi esposa, pero a la vez estaba con la expectativa
y la alegría de saber en qué momento nacía mi hijo, en qué momento escuchaba su llanto. Sabes, queridos hermanos, esta es la manera que la palabra nos dice que tú y yo debemos esperar. Tú y yo debemos esperar como quien espera con dolores de parto. Es decir, es real que gemimos, pero a la vez hay un gozo, hay una esperanza, hay algo que se ansía, que se anhela, que se espera. Porque ¿sabes qué? En un embarazo o en un parto, los dolores anuncian que hay vida. Son los dolores los que anuncian que hay vida. Es la evidencia del dolor lo que hace entender que una vida está por nacer, que una vida está por venir. Y esa es la evidencia de la vida. Hermanos, cuando tú y yo enfrentamos dolores en nuestra vida, es un anuncio de que hay algo por nacer, de que hay una vida por nacer. Y ese Dios ha dejado para ti y para mí, para que tú y yo podamos ver hacia adelante y ver ese futuro. Y quiero terminar con estas aplicaciones, hermanos, para ti y para mí. Tú y yo debemos vivir la vida cristiana, no como quien ve la historia solamente una parte. Esa es una dificultad en nuestra vida cristiana. Como quien ve solamente una partecita. No, tú y yo debemos vivir la vida cristiana con el cuadro completo. Ver la imagen completa. Porque Dios se tomó por su gracia y misericordia el plasmarla para ti y para mí. Dios la diseñó, Dios la dibujó y la dejó en ese cuadro que es la escritura bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, para que tú y yo vivamos la vida cristiana con ese cuadro en nuestra mente, con ese cuadro en nuestro corazón. Esa es gracia del Señor. Que tú y yo podemos salir de este lugar hoy y pensar que no es solamente lo que vivimos aquí, sino es lo que viene. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Este texto es maravilloso. Mira lo que dice. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y por favor, presta atención a esta frase. Quien por el gozo que le esperaba. ¿Notas eso? Quien por el gozo que le esperaba, Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esta es la verdad, hermanos. Que el Señor Jesús vivió este camino de entregarse para el sufrimiento. ¿Para qué? Porque Él aguardaba un gozo mayor. El gozo de entregarte a ti y a mí una salvación. El gozo de darte a ti y a mí una esperanza viva que no se diluye, que no se pierde, que es permanente. Así que tú y yo, hermanos, debemos vivir como peregrinos, como extranjeros de este mundo. Tú y yo caminamos hacia un destino. Tú y yo caminamos hacia un lugar que nos aguarda y que nos espera. Y sabes, si tú y yo caminamos con esa perspectiva en nuestra vida, esta es una verdad para nosotros. Es que todo lo que tú y yo hacemos toma una nueva perspectiva de vida. Es como que si tú sabes lo que viene en el futuro, entonces hay un impulso en ti para vivir apasionadamente este presente. Porque el mensaje de Pablo no es una idea de escapismo, como de que solamente nos alejamos de esta realidad. No, es que precisamente este futuro le inyecta a tu presente vida. Le da una nueva perspectiva a tu trabajo, le da una nueva perspectiva a tu familia, a la manera como tú crías a tus hijos, cómo tú te relacionas con otros, porque tú sabes hacia dónde vas y tú sabes lo que tienes en Cristo Jesús. El texto que hemos leído esta mañana en 1 de Pedro capítulo 1, verso 13 es bellamente, y yo les animo a que lo lean en sus casas. Como Pablo describe esto, tú y yo fuimos renacidos para una nueva esperanza, una nueva esperanza. Así que tú y yo, hermanos, necesitamos aprender a vivir con esta tensión, el sufrimiento y el futuro glorioso que nos espera. Pero es la única manera de enfrentar eso, es vivirlo como quien vive con dolores de parto. Termino con esta frase, mis hermanos, que nos da John Stott. John Stott es un predicador famoso, inglés,
gran predicador y también un gran teólogo. Y él escribió al respecto lo siguiente, esta frase, dijo John Stott: debemos esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. Esa es la manera como tú y yo debemos aguardar y esperar. Hermanos, tú y yo tenemos un gran privilegio. Y yo quisiera que tú puedas verte hoy como una persona, un hombre y una mujer, que somos privilegiados. ¿Por qué? Porque mientras el mundo se debate sobre qué ha de venir, y mientras el mundo se trastorna porque no sabe qué va a suceder mañana ni pasado mañana, y es verdad, tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana, pero tú y yo sí sabemos el final, tú y yo tenemos el cuadro completo. Y eso, queridos hermanos, lo cambia todo para ti y para mí. Eso nos infunde nuevo aliento, nueva esperanza, nueva confianza, nueva perspectiva de vida, nuevas maneras de enfrentar tu vida, lo que estás atravesando.